Buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Muy bien, qué bueno. Qué bueno, veo muchas sonrisas. Eso es importante. En esta mañana vamos a hablar de la lección, lo que es para jóvenes. Todavía seguimos hablando de las lecciones dadas por Jesucristo al estar aquí en la tierra. Seguimos con los milagros parábolas y nos acercamos a su crucifixión. Y antes de Jesús pasar al propósito de su vida, que fue la muerte en el Calvario, él tuvo lo que fue la parábola que se registra antes de esa, es la parábola de las 10 vírgenes, antes de la Pascua y él ser crucificado. Pero hay una parte donde ya él está discutiendo con los discípulos, porque los discípulos, como ya sabemos, los discípulos tienen una confusión. Los discípulos están pensando todavía en que Jesús va a implantar un reino humano, que lo iba a liberar del yugo romano, todas esas cosas. Y todavía él tiene que aclararles muchas de sus misiones. Y también tiene que aclararle ciertos puntos que como judíos ellos tenían impregnado. Y los judíos sabían, y ustedes o pensaban, y nosotros lo podemos denotar, de que los judíos pensaban de que hacer cosas por la iglesia, o sea, dentro del templo, ya sea los levitas, el oficiar, los diáconos, el servir, ancianos, en suplir las cosas espirituales de la iglesia, y otros cargos que tenía la iglesia, que hoy también lo conocemos, que lo practica nuestra iglesia, que haciendo eso se iba a ganar el cielo, ¿sí o no? De que esas acciones iban a ser suficientes, o ese sacrificio que ellos hacían a sí mismos iba a ser suficiente para ganarse el cielo. Pero Jesús tenía que aclararle ciertas cosas, porque inclusive los judíos y discípulos habían sido permeados por esas influencias. En el capítulo 25, los versos como del 30 en adelante, hay una parte muy importante, y es que Jesús está mencionando, haciendo alusión al cielo, cuando Jesús va a encontrarse con su pueblo y cuando va a dividir los buenos de los malos. Y es que Jesús está diciendo, a una parte le está diciendo que vengan, a otra parte la está desechando. ¿Y por qué está desechando a esa parte? Porque muchas veces nosotros pensamos que al servirnos a nosotros mismos, hacer lo que nosotros querramos, estamos haciendo lo que Dios quiere. Y no es así. Y la iglesia adventista muchas veces tiene muchas doctrinas que son ¿de qué? Son de enriquecimiento personal, que no dejan de ser malas, pero están en un plano donde no deben de estar. Me explico. Muchas veces gastamos tiempo en seminarios personales y la influencia hacia lo que no conocen está muerta. ¿Por qué? Porque nos preparamos nosotros, pero no preparamos a los demás. Como adventistas tenemos muchas cosas que son así. La lección esa es lo que se titula servicio pleno o servicio al yo. Muchas veces estamos enriqueciendo nuestra vida personal. ¿Sí o no? Nos enfocamos en cómo debe de estar la iglesia. Si la iglesia debe de tener un orden, si la iglesia debe de tener X cosas, si la iglesia debe de verse bonita, que no está mal, pero depende también el plano que le damos, el lugar que le damos a las cosas. Cuando en realidad Dios quiere que no sea el templo, que no sean los sacrificios, sino que sea ¿qué? La obediencia. Porque se lo dijo a Samuel, ¿qué le dijo? Se lo dijo a Saúl, ¿qué le dijo Dios por medio del profeta Saúl? Obediencia quiero y que no. Vamos a sacrificar. No es así. La vida debe ser ¿qué? Si Dios nos da es para qué. ¿Para qué Dios nos da? ¿Para qué Dios nos bendice?
para dar. Y ese servicio a yo, muchas veces lo que estamos haciendo es que sirviéndonos nosotros mismos, tratando de alcanzar una norma de la iglesia adventista, y estamos perdiendo la función de nosotros como cristianos aquí en la tierra. Somos adventistas por encima de cristianos. Y debemos de ir al paso. Tenemos que, la vida debe ser un balance, que es lo que trata la lección. La lección lo menciona. Es un balance aquí y allí. ¿Qué es necesario para la iglesia? Y la iglesia necesita personas que sirvan ¿a quién? A los demás. ¿Por qué? Porque fue lo que nos inculcó, lo que nos enseñó, lo que nos dejó, lo que nos escribió Jesús en sus hechos y lo que describen los discípulos. Y también, más allá, antes de llegar, también estaba describiendo, los profetas describían lo que Jesús venía a hacer. No era liberar un pueblo de un yugo, sino de un pecado, para que esas personas, por medio de ese pueblo, que siempre lo menciono cada vez que hablo del pueblo de Israel, era ¿para qué? No para engrandecer al pueblo de Israel, sino para hacer del pueblo de Israel una bendición para las demás naciones. Muchas veces perdemos ese norte. Somos llamados adventistas del séptimo día. Nos enorgullecemos de decir somos el pueblo escogido por Dios. Somos los que practicamos y guardamos el sábado. Somos los que tenemos más luz en cuanto al santuario. Somos los que más sabemos de la segunda venida de Jesucristo. Pero perdemos el norte al mofarnos o al llenarnos con la teoría de que sabemos muchas cosas. Pero en realidad perdemos lo más importante. Más importante siempre va a ser ¿qué? Servicio, porque para eso Jesús vino, para eso nos enseñó, para eso le delegó funciones a los discípulos. ¿Y qué le va a decir Jesús? ¿Qué le va a decir Jesús? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, que desde la fundación del mundo fue preparado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fuiste extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Si hacemos lo correcto, ¿Dios nos dirá eso? Sí, pero viene la otra parte. Cuando lamentablemente, si esperamos que venga Jesús o que venga una persona que parezca a Jesús, posiblemente nunca va a llegar ese momento. Porque muchas veces estamos esperando a ese Señor que venga en traje, en corbata, para pedirnos una ayuda para nosotros ayudarle. Pero en realidad no va a venir de esa manera, va a venir forastero, muchas veces hediondo, muchas veces con tatuaje o con cabello largo. Y esa va a ser nuestra oportunidad de servir a Jesús. Entonces los usos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Porque es que la acción, cuando estamos conectados a Jesús, cuando somos cristianos, es una acción que no nos damos ni cuenta. Servimos porque no es de la manera de ¿qué? De vivir día a día. En cualquier momento. ¿Y por qué te digo en cualquier momento? Porque tú puedes ir en tu carro. Sencillo, yo voy en mi carro, yo me paro para dejar pasar una persona. Yo estoy sirviendo. ¿Sí o no? Porque aquí normalmente todo el mundo sigue su rumbo, nadie se recuerda de nadie, nadie mira a nadie. Pero sí Jesús está dando cada detalle, está pensando en cada detalle que nosotros hacemos. Cuando vamos al supermercado, vamos por ahí, terminamos y vamos por ahí, cerramos, nos vamos con todo y posiblemente el de atrás hasta la puerta se la tira en la cara. Muchas veces lo hacemos. ¿Qué hace un cristiano? Abre la puerta, todo el mundo pasa. Y si es posible decimos Dios te bendiga. ¿Qué manera? ¿Usted cree que no será recibido con una sonrisa? Inclusive, si siguen caminando más adelante, posiblemente se entre en conversación. Porque le llama la atención de que hay algo diferente en esa persona. Y respondió el rey, les dirá:
O cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, y ahí vamos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán también diciendo: porque no hay cosa que reclame más que uno que no hace nada. ¿Sí o no? ¿Por qué será eso, Señor? Como seres humanos tenemos esa mala cosa. Y como cristianos aún peor. Exigimos de la iglesia cosas que nosotros no hacemos. ¿Sí o no? Cuando nosotros somos la iglesia. Aquí no hay banco, aquí no hay institución. La institución somos nosotros. La voz que debe de llevar la diferencia somos nosotros. Esperamos que los dirigentes, la iglesia o el que le toque el departamento al cual usted se está dirigiendo haga algo. Pero nosotros bien sentaditos viendo el culto. Muchas veces desde nuestra casa, muchas veces desde la iglesia. Pero esperamos que nosotros seamos el accionar y que al accionar no nos demos cuenta: acá, ¿y cuando yo serví a Jesús? ¿Cuándo yo le di de comer? ¿Cuándo yo le vi sediento y le di de beber? Pero Jesús le dirá: mira, y te va a sacar en cuenta y te va a decir: mira, cuando esta persona estaba caminando con un bastón y tú lo llevaste hacia su carro, ahí estaba yo. Cuando esa persona te pasó por el lado pidiéndote algo, ahí estaba yo. Cuando esa persona tú la viste llorar y le diste su hombro para que te sirva de consuelo, que le sirva de consuelo, ahí estaba yo. Cuando esa persona te invitó a su casa y tú le dijiste, a pesar de que era una persona que no era de tu agrado, y le dijiste que sí, ahí estaba yo. Jesús está en los pequeños detalles que nosotros en la vida cotidiana no nos damos cuenta. Porque la vida es dura y nos mofamos de eso, nos llenamos con decir: la vida es dura y suficientemente dura para mí, para yo encargarme de otra persona. Pero en realidad Dios nos mostró, y por medio de su Hijo, que el servir a otros debe de ser el placer nuestro. Y termino con unas cuantas frases de ciertos escritores que no deben de quedarse y que nos enseñan lecciones muy importantes. Mahatma Gandhi dijo una vez: la mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos es perdernos en el servicio por los demás. Mariah Wright Edelman, activista estadounidense contemporánea, dijo: el servicio es el alquiler que pagamos para estar vivos. Es el propósito mismo de la vida y no algo que hacemos tan solo en nuestro tiempo libre. Es parte de nuestra vida. No nos damos cuenta porque es parte de nuestra vida. Si nos empezamos, es como cuando tú haces muchas cosas, haces una cosa muchas veces, ¿sí o no? Cuando tú haces una cosa muchas veces y cierta persona viene y se acerca, tú te recuerdas cuando tú hiciste esto y esto y aquello, pero tú lo has hecho 20,000 veces, tú no te vas a recordar de ese día. Porque ya tú lo has hecho muchas veces. Para poderte recordar de cada detalle que tú has hecho, es muy difícil. Así pasa cuando tú trabajas para los demás en el día a día. Martin Luther King dijo: todos pueden realizar cosas importantes porque todos pueden servir. Uno no necesita tener un título universitario para servir, que es lo más importante. Uno no tiene que ser un escritor para servir. Lo único que se necesita es un corazón lleno de gracia, un alma generada por el amor. Y es lo que decimos. Decimos: tenemos amor, o somos cristianos. Pero el amor de un cristiano se demuestra ¿en qué? En cada detalle de la vida. Y cada detalle que hoy estamos mencionando es servir a los demás.
Porque podemos decir que somos cristianos y mofarnos de eso. Somos adventistas del séptimo día, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero realmente somos ¿qué? Teoría. Si sirviéramos más como deberíamos y como Cristo nos enseñó, no simplemente estuviera llena la iglesia, sino que allá afuera tuviéramos iglesias en todos los supermercados porque hubiera alguien predicando. En las escuelas hubiera personas predicando porque tuviéramos gente que han aprendido el ejemplo. Tuviéramos en cada rincón del mundo a alguien predicando porque nosotros les enseñamos por medio de nuestro testimonio qué es un cristiano. Que el Señor le bendiga.